las doctrinas que se le llaman elementales o fundamentales. Platicamos un poquito sobre la fe, el arrepentimiento, los bautismos, la imposición de manos, la realidad de la resurrección. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el juicio eterno. Diga conmigo, juicio eterno. Cómo la Biblia nos enseña a nosotros la realidad de ese futuro que vamos a recorrerlo en la Biblia, denominado el juicio eterno. A ver, ore conmigo, dígale: Señor, dame sabiduría, discernimiento, dame luz para comprender. Padre Dios, Señor, al hablar tu palabra, te ruego que me des la sabiduría, la gracia, que pueda trasladar, Señor, los conceptos que bendicen al entendimiento. Y que, Señor amado, al hablar tu palabra, tu espíritu, Señor, encienda ese anhelo, ese deseo de las cosas tuyas, Señor. Que podamos comprender, entender, que podamos captar, Señor, la tremenda bendición que hay, que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, todo pensamiento sea cautivado a tu obediencia, Señor, la obediencia de Cristo. Toda influencia espiritual sea vencida en el nombre de Jesús. Y en tu nombre, Señor, seamos bendecidos. Por Jesucristo, por lo que Dios dice, amén. Bien. Hablar del juicio eterno. Antes de hablar del juicio, una palabra que usted quizás no lee en su Biblia en español porque no aparece, pero que la han traducido como siglo, como universo, como era, como mundo incluso. Es la palabra aión, A-I-O-N, aión. Esta palabra la traducen eterno. Y entender el concepto o entender un poquito el sentido de esa palabra nos va a permitir a nosotros comprender algunos conceptos que tradicionalmente hemos traído, que nos van a hacer entender, y con la ayuda del Señor, por supuesto, un poquito diferente, lo que es el fin del mundo. El fin del mundo. Cuando hablamos del fin del mundo, y usted lee, por ejemplo, la carta de Pedro, donde Pedro dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Esa idea nos lleva a nosotros a pensar que la tierra, ahí como está escrito ahí en Pedro, y las cosas que hay en la tierra serán destruidas. Y a eso le llamamos el fin del mundo, el fin del mundo. Pero al estudiar la palabra, la profecía, el fin del mundo, para consuelo nuestro, todavía está muy lejos, demasiado lejos. El fin del mundo, de acuerdo a la profecía bíblica, si mis cálculos son más o menos correctos, estamos a más de 1000 y pico de años de ese fin. O sea, dígale que está a su lado: tranquilo, te vas a morir. No vas a ver el fin del mundo, es decir, el que se destruya todo quemado. Porque nosotros, cuando hablamos del fin del mundo,
tenemos que entender, y vuelvo a insistir, que las palabras, los conceptos en el idioma original tienen una implicación mucho más amplia, más hermosa de lo que tienen las palabras traducidas en el español. Porque cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de eternidad, de lo eterno, del universo, del siglo, la palabra que los traductores encuentran en los manuscritos originales es aión, A-I-O-N, aión. Y ellos entienden por aión, yo quiero que usted ponga mucho cuidado en esto. Yo sé que es un poquito tedioso es estudiar una palabra, ¿verdad? Pero para el entendimiento necesitamos estudiarla. Aión o eterno o aionios, se usa esta palabra de aquello que es por naturaleza interminable. Pero aión, que es la palabra que traducen siglo, mundo, universo, eterno, que vamos a estudiar el juicio eterno. Entonces la palabra aión la traducen edad, período de tiempo, pero un período de tiempo marcado en su uso por características espirituales y morales. Voy a explicar esto. Por supuesto, no es clase de teología, pero tenemos que entrarle a esta onda un poquito. Aión es un tiempo, lo traducen siglo, lo traducen edad o lo traducen era, pero es un tiempo determinado por características espirituales y morales, por decir algo. Por ejemplo, en el libro de, vamos a tratar en el libro de Hebreos capítulo 1, yo creo que vaya al libro de Hebreos capítulo 1, solo regrese unas 2-3 páginas ahí a su Biblia. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también, ¿qué lee usted en su Biblia? Fíjese, tradujeron universo, pero la palabra ahí es aión, o las eras, o siglos. Dios a través del Hijo ha hecho las eras o los siglos, los períodos. Voy a usar la frase, los períodos que tienen características espirituales y morales específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos historia en la Biblia de cuando Dios, hermano, hizo al hombre. Y cuando Dios hace al hombre, Él establece una era, un aión. Eso quiere decir que ese periodo va a tener características espirituales y morales que lo van a identificar como un aión. Amén. Pero antes de que Dios creara al hombre, Dios creó los ángeles. Los ángeles fueron creados antes. Y antes de que Dios creara los ángeles, Dios creó la sabiduría. Y cuando Dios, hermano, crea, por eso cuando dicen Hebreos que por Él, el Hijo dice, quien hizo también el universo. La traducción universo es porque los traductores dijeron universo, pero son las eras,
como decir los períodos, el período donde Dios trató con los querubines y los ángeles. Y ese período tenía una característica espiritual y moral específica. Y ese era un ayón. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Cuando Dios, hermano, trató con la sabiduría y empezó a construir el universo, esa es otra era. Sí, lo que le quiero marcar es que antes de Génesis 1 han habido ayones. Pero son periodos de tiempo determinados, periodos que Dios ha establecido con características espirituales y morales específicas. Por eso cuando ahora, por ejemplo, Dios, y vamos a ir entendiendo, tratando de entender esto, Dios hace al hombre, dice, usted va a encontrar en la Biblia que al fin del siglo, cuando el fin del mundo, realmente lo que está diciendo es el fin de este ayón, de este periodo que Dios ha determinado con características espirituales y morales para el hombre. ¿Sí? No está hablando específicamente del fin de la tierra, sino de ese sistema, de ese ayón. Por eso cuando hablamos nosotros del juicio eterno, tenemos que entender que de qué habla la Biblia cuando habla de eternidad. ¿Qué es lo que se está refiriendo la Escritura cuando menciona la palabra eternidad? Por ejemplo, vamos a recorrer unos versos. ¿Sí trajo su Biblia hoy, verdad? ¿Sí, amén? ¿Trajo su Biblia? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Lo eterno es lo que no está inmerso dentro de este ayón. Porque en este ayón o este periodo, las cosas no son eternas, sino las cosas son pasajeras. Ahora la Biblia dice en ese capítulo 4, verso 18, dice, vamos a leer verso 16 en adelante. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, fíjese cómo le llama Pablo a este ayón, a esta vida, a este periodo donde nosotros experimentamos, por ejemplo, la vejez, donde experimentamos la enfermedad, donde experimentamos el cansancio, donde experimentamos las necesidades. Dice, Pablo le llama a este tiempo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Verso 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son, mire, está hablando, en este periodo todo es temporal. Su vida, su salud, su vista 20/20, sus oídos, sus muelas, su matrimonio, la suegra, bendito Dios, todo es temporal. Todo es temporal. En este ayón todo es temporal. Pero dice, al no poner nosotros la vista en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son? Son de otro ayón, del otro ayón, de otra dimensión, del otro tiempo. Entonces, cuando hablamos del juicio eterno, estamos hablando de un juzgamiento que está fuera de
de este espacio-tiempo que nosotros estamos viviendo. Déjeme, porque esto es un poquito complicado para mí explicarlo. Más fue entenderlo, pero explicarlo está más difícil. Romanos capítulo 16, verso 26. Todas la Biblia, ahí los traductores tradujeron eterno, eterno, pero la palabra es ayón. Y entonces traducen siglos. En Romanos 16, 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Este Dios eterno es el ser que está fuera de esta dimensión, que no corresponde a esta dimensión. Por eso cuando le dijo Pedro a Jesús: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el viviente o viviente. Le está diciendo: tú eres el Dios que viene del otro ayón, donde no hay tiempo, donde no hay pasado, presente ni futuro, donde se es. Y es algo difícil de entender esto, porque nosotros tenemos una mente que valora con relación a espacio y tiempo. Usted y yo estamos acostumbrados a las dimensiones espacio y tiempo, pero cuando el Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy, le está diciendo: yo soy el existente, yo no estoy dentro del tiempo, el tiempo está dentro de mí. Es decir, Dios le dice: yo estoy fuera de esa dimensión que ustedes tienen, yo soy el eterno presente. No es una catalogación que podamos valorar sobre tiempo y espacio. Eterno es fuera de esta onda, fuera de aquí. Entonces, cuando hablamos de eterno, 2 Corintios 4:18 habla de cosas que no se ven, que son eternas. Romanos 16:26 habla del Dios eterno. 1 Timoteo 6:16 habla que su poder es eterno. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 16, verso 26. 1 Timoteo, cuando lo tenga dice amén. 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el dominio eterno. Es decir, hermano, nosotros debemos entender una verdad. Cuando voy a mezclar quizás un poquito mis mensajes, porque quiero platicar algo de esto también el domingo, porque tengo otro ángulo muy lindo que el Señor me dio para el domingo. Pero el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? ¿Tenga qué? ¿Vida qué? Del otro ayón. Vida del otro ayón. ¿Cuál es la vida del otro ayón? Es decir, la vida en este ayón, en este periodo, la podemos catalogar como una leve tribulación. Así dice la Biblia, ¿verdad? Del otro lado, no existen, hermano, en la vida del otro ayón, no existen las condiciones, las necesidades, ni las tribulaciones que existen en este ayón. Déjeme explicarle. Por ejemplo, en aquella dimensión, voy a usar la palabra dimensión, no se come para sobrevivir, pero sí se come, pero se come por placer. No se bebe para sobrevivir, pero sí se bebe por deleite. ¿Sí? Por ejemplo,
Cuando entramos nosotros en esta dimensión, le voy a llamar dimensión, que es la palabra, lo que quiero que usted tenga en mente es que es la palabra ayón. Va a oír por ahí algunos predicadores que quieran así como apantallarlo, y va a hablar de ayón. Ya sé que está hablando este cuate, ya le entendí, ya le comprendí. La eternidad en Dios, su poder, su gloria, el espíritu, el cuerpo de la resurrección, su gobierno futuro, todo eso es del otro ayón. Eso es eterno, pero me llamó la atención y quiero que estoy tratando de poner orden en mis pensamientos. No piense que la vida eterna es existencia por siempre. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿qué entiendes por vida eterna? Vivir para siempre. Es lo que uno entiende, vivir para siempre. Pero yo le pregunto, ¿a usted le gustaría vivir para siempre así como vive aquí? Entonces, vida eterna no es existencia para siempre, sino es poder. Jesús lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único sabio Dios. Póngale cuidado a esto que le voy a decir. Vida eterna es experimentar la vida que Dios tiene. ¿Me escuchó? Vida eterna es experimentar la clase de vida que Dios posee. ¿Cómo será la vida de Dios? Si usted me pregunta, si nos preguntamos cómo es nuestra vida, pues usted puede decir, bueno, la vida, si usted es mero cantante, diría, la vida es una tómbola, ¿verdad? La vida es una lucha, es un diario batallar. Cuando, por ejemplo, usted pregunta, ¿para qué trabajas? A ver, ¿para qué trabajan ustedes? Trabajan por deleite, ¿verdad? Ustedes trabajan porque qué rico es trabajar, ¿sí o no? A ver, perdónenme que sea tan así, ¿para qué trabajan? Pregúntele a que de ese lado, ¿tú para qué trabajas? ¿Cuál es la respuesta más común que uno encuentra? Para ganarme la vida. ¿Verdad que sí? Porque ¿para qué trabajamos? O usted llega a trabajar porque le fascina trabajar. Y usted dice, mire, a mí no me paguen absolutamente nada, mi deleite es trabajar. Y voy a hacerlo por deleite. No, mangos, usted dice, ¿cuánto van a pagar? Porque usted trabaja para ganarse la vida. Amén. Pero Dios no trabaja para ganarse la vida. Pero Dios trabaja. Pues una cosa es, fíjese la diferencia. Una cosa es la vida en este ayón, es trabajar para ganarse la vida. Pero en la eternidad, la vida está. No te la tienes que ganar. La vida de Dios está. Y entonces se va a trabajar, ¿por qué? Por deleite, por placer. Es que qué diferente es ese estilo de vida, hermano, donde déjeme decirle, por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, cuando lo puso en el huerto, que nosotros realmente no tenemos una imagen clara de cómo era esa pareja, pero esa pareja experimentaba un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que nosotros conocemos. Él, hermano, no trabajaba como nosotros trabajamos. Adán, hermano, Dios tuvo que convencerlo para que entrara en el huerto. Pero cuando él pecó,
La vida de Dios, algunos le llaman a este tipo de vida la vida Zoe, pero en realidad es la vida de Dios. Vivir como Dios vive. Que cuando me puse a pensar en eso, dije, esto es fascinante. Porque hermano amado, cuando se habla del juicio eterno, un juicio, entendemos que la vida nuestra aquí, esta, le voy a llamar vida, pero esto es una semilla de vida. Esto no es vida. Dígale al que está a su lado, tú vives pero no vives. Y pareciera como que estoy filosofando, ¿verdad? Usted vive pero no vive. Porque no conocemos lo que es vivir como Dios vive. Nosotros no sabemos lo que es ser. Nosotros tenemos un principio y un final. Mire, por ejemplo, quizás hoy lo voy a aburrir, ¿verdad? Con esto, pero su hijo le pregunta, papá, ¿cuándo nació Dios? ¿Y usted qué le contesta? No, papá, no, hijito, Dios no nació, Dios es. ¿Cómo que Dios es? Y papá, ¿y Dios cuándo va a morir? Porque nosotros tenemos un parámetro mental, principio y fin, distancia. Pero la vida de Dios es, Él es. Existe. Es decir, es otro tipo de vida. Es una vida, hermano, donde Dios le dijo a Jesucristo, mira, voy a parafrasearlo de esta manera, hijo, ve al mundo porque allá están existiendo, pero están muertos en vida. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 5, miren, esta es la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y se estaba refiriendo a los muertos que comen, los muertos que duermen, los muertos que van a la iglesia. Se estaba refiriendo a las personas que están desarrollando una vida psicosomática, una vida almática, pero que en el concepto de vida de Dios no es vida. ¿Sí me doy a entender? Usted va a decir, hermano, mire, ¿de qué predicó el hermano Otto hoy? Pues de la vida que no era vida, que sí era vida, que pura vida y todas las cosas, no. Es que entender el concepto ayón, pues es tan importante para entender el castigo. Fíjese usted que cuando se habla del juicio eterno, dice la escritura, vamos a recorrer algunos versos, Mateo capítulo 18, Mateo 18, y espero no confundirlo esta noche. Verso 8. Jesús hablando ahí en Mateo 18:8 dijo, ¿ya lo tiene? Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, ¿qué dijo Jesús? Córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado ¿en dónde? Ahora, cuando el Señor habla del fuego eterno, está hablando del alejamiento de la vida de Dios. Debo explicarlo. Hermano amado, realmente vivir, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nosotros, mire, no quiero ofender su inteligencia, pero nosotros realmente no conocemos la vida. Nosotros empezamos a conocer un poquito, al conocer a Cristo, empezamos a experimentar algunas pequeñas gotas de lo que es la vida verdadera. Por ejemplo, déjeme contarle algunas experiencias que vivimos hace algunos años. Me recuerdo una hermana que un día
estando allá en la ciudad de Inglewood, en un culto, cayó una presencia de Dios tan tremenda que la hermana levantó sus manos y sintió que sus manos subieron hasta el trono, hermano. Y la hermana me dijo, si es cierto o no es cierto, usted le pregunta a usted, pero ella me dijo, me contó, hermano Otto, fíjese que desde el viernes que cayó esa bendición, llevo 8 días sin dormir y sin comer. Y no tengo necesidad de dormir ni de comer. Y le dije, ¿en serio? Sí, me dijo. Mire, cayó algo sobre mí que no duermo, hermano. Y no como. Y estoy fuerte. Y tengo vigor. Mire, por ejemplo, cuando Jesús llega al desierto 40 días sin comer ni beber nada, ¿cómo se sostuvo? Nosotros creemos que la vida la sostenemos por las pupusas, los tacos y los burros que comemos. Bueno, ¿por qué comemos? Es más, ¿cuántas veces comemos al día? Mire, si usted está durmiendo en el culto, porque antes de entrar al culto se echó un burrazo ahí de carne asada. Y este aparatito de aquí, llamado estómago, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y muchas veces usted amanece con dolor de espalda, ¿verdad que sí? Y dice, ay, será, dormí mal. No durmió mal. Lo que pasa es que no dejó descansar el estómago. A las 11, cuando llegó a su casa, se metió una forrada y el estómago estuvo toda la noche para sostener ¿qué? La vida. Por eso es que el dicho dice que enfermo que no come se muere, pero enfermo que come no se muere, porque la comida sostiene la vida. Pero en la vida de Dios, en esa dimensión en ese ayón, no comemos para alimentar la vida, sino que la vida es Dios la da. Mire, hermano, me da la impresión, para que pueda entender esto, como las plantitas. Bueno, mejor se lo voy a decir y va a perdonar que yo le cuente esto, pero ¿cuántos vieron la película de Superman? A ver, levanten la mano los que vieron la película de Superman. ¿De qué se alimentaba Superman? Porque ahí en la película está. ¿De qué se alimentaba Superman? Del sol. El sol. Pues es lo que por eso es que las antiguas culturas adoraban el sol. Porque saliendo el sol comienza toda la vegetación a recibir la energía y el proceso de fotosíntesis y la alimentación, y por eso veneraban el sol. Pues algo similar es en lo espiritual. No se necesita comer, nada más estar con Dios. Por eso, déjeme decirle, cuando la presencia de Dios se acerca, cuando la presencia de Dios es real, y yo quisiera que le dijéramos, Señor, haz descender esa realidad sobre nosotros. De repente perdemos hambre, perdemos sueño y solo queremos estar, hermano, alabando al Señor. ¿Por qué? Porque la energía esa de Dios, la vida de Dios. Mire, los que hemos experimentado esto lo sabemos. De repente, hermano, en la cama está uno vuelta y vuelta y el espíritu conectado. ¿Por qué? Por la energía de Dios. Entonces ese tipo de vida, cuando dice la palabra del Señor, te es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Está hablando de un fuego que no se extingue. Está hablando de una, hermano, execración, si me permite, de la realidad de Dios. El castigo eterno
El fuego eterno, más que entenderlo como llama, hay que entenderlo como la ausencia de Dios en la criatura. Y cuando hablamos de la ausencia de Dios, déjeme llevarle a esto. Jesús dijo: es mejor entrar manco y cojo a la vida y no ser echado en el fuego eterno. Mateo capítulo 25 dice, hablando el Señor Jesús, y no quiero entrar en detalles de a quién le está hablando, pero dice en Mateo capítulo 25, verso 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. Oiga, mire, el fuego eterno es la separación total de la presencia de Dios. Es decir, gracias a Dios usted no estará ahí. Diga: yo no estaré ahí. Pero los seres que oigan, las naciones que oigan esta palabra: malditos, apartaos de mí, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Dios nunca, mire, Dios, es más, la Biblia revela que esa separación de lo que es de Dios, de lo que es Dios, la ausencia total de Dios. Hermano, si Dios se separara de la tierra hoy, hermano, todo se acaba. La razón por la que la tierra se mantiene, la razón por la que, mire, es más, Hebreos dice que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Usted y yo, que quizás estudiamos un poquito en lo secular, sabemos lo que son las fuerzas gravitacionales que mantienen los planetas, hermano, y alrededor del sol y todo dando vueltas. Pero bíblicamente esa es la palabra del poder de nuestro Dios. Si Dios se ausenta, todo es un caos. Todo orden se acabaría. Toda bendición se acaba. Hermano, la tierra no daría vueltas. Se acabaría la rotación, la traslación. Caos completamente. La ausencia del poder de Dios, lo que hace que todo se sostenga. Y por eso déjenme decirle, los ateos que se la llevan de muy inteligentes deben ser bien brutos, hermano. Porque ¿cómo pueden creer que la casualidad ordene las cosas? ¿Cómo pueden creer que hermano, hubo una explosión? Fíjese que una vez un arquitecto agarró un barril lleno de pólvora y un montón de ladrillos y le dijo a un ateo: vente, vamos conmigo. ¿Y qué vas a hacer? Le dijo: a construir una casa. Puso el barril de pólvora y los ladrillos encima, así un montón de ladrillos, y le dijo: vente, le dijo, y agarró la mecha, hermano, se llevó la mecha. ¿Y qué vas a hacer? A construir la casa. Voy a explotar ahí, vas a ver cómo los ladrillos van a caer en orden todos y se va a formar la casa. Y el ateo le dijo: ¿tú estás loco? Eso nunca pasa. ¿Verdad que no? Le dijo. ¿Y por qué tú crees que en el Big Bang eso pasó? Porque es lo que los científicos creen, que hubo una explosión y de repente la materia empezó, hermano, a girar y todo en orden. Qué casualidad. No es casualidad, es el poder de la palabra de nuestro Dios, porque Dios está metido en todo. Fíjese que por eso Pablo dice: en Él nos movemos y en Él existimos. O sea que si Dios se retira, se acaba todo. Se acaba todo. Entonces, por eso dice la Biblia, cuando habla del juicio eterno, porque lo que quiero decirle, que el juicio eterno no es como lo pintan allá, hermano, que es un infierno ahí y llama y demonios. No, hermano, eso es más horrible de lo que usted se imagina. Es ausencia total de Dios.
y de lo que es de Dios. Es un caos, es un desorden, es un tormento, es lo peor, hermano. No hay comparación en nuestra mente para eso. Por eso dice ahí: le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En ese ayón, en el ayón de los ángeles, en el periodo que Dios trabajó con los ángeles, Dios, hermano, usted sabe que los ángeles se rebelaron contra Dios. Una tercera parte de los ángeles comandados por ese ser infernal, hermano, se rebelan contra Dios. Y entonces Dios les prepara ese tormento. Pero ese tormento nunca lo preparó para el hombre. Jamás Dios preparó ese tormento para el hombre. Cuando Dios cerró el fin de ese ayón y comenzó el ayón humano, nosotros, Dios había preparado para nosotros otra cosa. Dios había preparado para nosotros, hermano, un estilo de vida como el de Él. Por eso es que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Adán y Eva, hermano, disfrutaban un estilo de vida. Ese Adán no se cansaba, hermano. Ese Adán no crea que necesitaba dormir para recuperar fuerzas. No crea que, ese Adán estaba ahí, fíjate que amanecí con tortícolis o con la espalda. No, hermano. Era un estilo de vida, de la vida de Dios en ellos. Una vida donde no hay necesidad. Una vida donde no hay problemas. Una vida, mire, hermano, una vida de deleite. Tan satisfactoria, tan especial. Pero cuando Adán le hace caso a Satanás, diga conmigo: el Señor lo reprenda. Entonces perdió ese estilo de vida. Y la vida de Dios se ausentó de nosotros. Y entonces comenzamos a vivir la vida que ahora nos permite existir. Y tenemos que comer, y comer todos los días, para medio mantenernos 60, 70 años. Y de repente, hermano, déjeme agredir un poquito al ser humano. De repente llegamos a los 40 y empezamos con conflictos serios, hermano. Te duele hasta la conciencia. Pierde, hermano. Yo le pregunto, por ejemplo, mis padres están en los 86 y 84, y déjeme contarle, mi madre me sorprende, hermano. Esa mujer, no cabe duda que es mi mamá. La encuentro antier, hermano, aprendiendo a manejar el iPad a los 82 años, hermano. Le digo: madre, usted me sorprende. Hijo, usted va a tener hijos igual que usted, fíjese, le dije. Fíjese que a los 82 tener deseo de aprender. Mire cuántos viejos a los 60 ya. A ver, pregúntele a qué edad tienes. ¿Y por qué tan apagado? Hermano, hay gente que a los 50, 60 ya no tiene deseo de vivir. Ya no, se les fue el deseo. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Porque lo que tienen es existencia. Pero lo lindo de esto es que el Señor de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida, ¿qué? No existencia, sino vida de Dios. Entonces, déjeme ir al juicio, a ver si puedo entrar en el juicio, porque me está costando esto. Judas capítulo 1 verso 7 dice que Sodoma y Gomorra fueron exhibidas como ejemplo del castigo ese. Segunda de Tesalonicenses, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, dice así: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Oiga, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder. ¿Qué es lo que hace que el sol salga todos los días? El poder de Dios. ¿Qué es lo que hace que haya oxígeno? El poder de Dios. ¿Qué, hermano? ¿Qué es lo que hace que venga la lluvia? El poder de Dios. ¿Qué es lo que hace que todo sea, mire, un paisaje, un celaje, los pastos reverdes? El poder de Dios. Pero ahí dice que el castigo eterno es exclusión, es destrucción, porque es exclusión de la presencia del Señor. Hermano, si Dios retira lo que es Él y lo que da Él, ¿qué tipo de existencia será esa? Hermano, qué angustioso, perdónenme, qué tormentoso, porque dice la Biblia que será tormento. Tormento, hermano. Por ejemplo, todas las enfermedades, todos los virus y todas las bacterias atacando a la persona. Todos los dolores, todas las angustias, todos los tormentos posibles, hermano. Si a veces con un dolorcito de muela no la hacemos, ¿qué será la ausencia de todo el bien de Dios? Yo no le quiero meter miedo, yo le quiero meter pavor, pánico. Que usted diga, yo de bruto me voy a ese lugar de tormento y yo me aferro a la fe en Cristo Jesús y yo quiero la vida eterna. Porque el juicio eterno, fíjese usted, dice que es sufrir el castigo de eterna destrucción. No, ni siquiera es temporal. Es sin fin. Déjeme llevarle a un punto. Entonces, como ya se me fue el tiempo y no dije nada, ¿va? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, aunque es que me cuesta explicar esto porque entenderlo, hermano, es fantástico. Cuando uno entiende que yo no soy llamado a existir por siempre o a vivir por siempre, no, sino a vivir la vida de Dios. Pero lo contrario a la vida de Dios es la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios ha de ser lo más horrible que un ser puede experimentar. Mire, yo no soy malo, pero creo que tampoco soy bueno. Por lo que voy a decir, no le tengo odio al diablo, porque a mí me enseña la Biblia que no debo ni maldecirlo porque Dios lo crió. Lo que tengo que decir es: Señor, te reprenda. Y botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés, ¿sí? Vete diablo, ¿va? Pero hermano, le digo que no soy bueno, pero me da tristeza ese ser. Porque ese ser, en un momento de su existencia, experimentó todo el deleite de Dios. Experimentó la sabiduría de Dios, el amor de Dios, experimentó la misericordia de Dios, experimentó el favor de Dios, experimentó el poder de Dios, todo lo de Dios lo experimentó. Pero cometió un terrible error: se rebeló. Y entonces ahora, imagínese, esto está como que usted en Estados Unidos, por decirle algo, sea millonario, tenga mansiones, tenga vehículos, tenga servidumbre, tenga cuentas de banco, tenga todo. ¿Qué estilo de vida lleva usted? Fantástico. Y de repente le quiten todo y lo saquen de Estados Unidos y lo dejen en un desierto allá por Sonora, sin agua, sin nada. Qué angustioso ha de ser, hermano, porque para ese ser, para Satanás y esos ángeles, hermano, la angustia más terrible viene
Cuando el diablo lo ataque, dígale: ya te va a llegar tu hora cuando vas a ser excluido completamente. Por eso dice Apocalipsis que hubo guerra allá arriba. Miguel y sus ángeles pelearon y Satanás fue echado fuera. Él sabe, va a descender a la tierra con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo de qué? De disfrutar lo poco que disfruta de Dios. La gente, hermano, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no quiere nada con el evangelio, ellos realmente no entienden, no comprenden el futuro que les espera, que es el tormento más horrible para cualquier ser creado: la ausencia total de Dios. Por eso dice la Biblia, cuando hablamos del trono del juicio, en el capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a ir, déjeme ir al capítulo 20 y no sé si lo confundí más pero voy a hablar un poquito de esto el domingo, otro ángulo que se me veo muy lindo. Dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11, que hay un periodo de tiempo cuando este ayón termine. Mire, hermano, el fin del mundo es el fin de este periodo para nosotros, que no implica el fin de la tierra. El fin del mundo es el fin del sistema. El fin de la tierra es hasta dentro de más de 1000 años, cuando los elementos sean desechos y todo. Para eso todavía falta tiempo. Para el fin de la tierra y de los cielos ardiendo serán desechos, todavía faltan más de 1000 años. Para el fin del mundo posiblemente falten unos meses o unos años. El sistema, ¿sí? Que es lo que el ayón Verso 11: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron. Oiga, mire, la tierra y el cielo. Entonces, ¿dónde está Dios? Él está fuera de esto. Si el universo es grande, es inmenso, y los científicos están asustados de lo inmenso que es, y Dios habita fuera de eso, ¿de qué tamaño es Dios entonces? Y usted le desconfía, y usted le dice: Señor, me has dejado. Hermano, no conocemos al Dios que tenemos. Es tan inmenso. Salomón dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Nosotros somos, yo le he dicho al Señor: yo soy una partícula de polvo, pero esa partícula de polvo la amas. Y usted también, porque somos comparado a eso, hermano. Y oiga lo que dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Entonces, ¿de qué tamaño será allá afuera, hermano? ¿Dónde está Dios? Eso es para que usted imagine, ¿verdad? Y que usted sueñe hoy la noche: Señor, ¿de qué tamaño eres, Señor? Y vi a los muertos, ¿qué dice? Grandes y pequeños, de pie delante del trono. Grandes y pequeños. Esto no necesariamente son hombres, pueden ser los de las creaciones anteriores, los grandes, porque nosotros somos los pequeños. Nosotros somos Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y oiga esto: y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. ¿Según qué? Entonces el trono, el juicio eterno. Eso quiere decir que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, vamos a estar un día siendo juzgados por nuestras obras.
Ahí, hermano, mire, ahí nos van a sacar todas las cosas. Por eso Pablo dice: dejen de estar juzgando unos a otros. No se preocupen, no se juzguen. Cada uno va a llegar delante. Ahí nos van a sacar nuestros trapitos al sol. Algunos trapitos, a otros sábanas. Ahí va a salir: tú eres el que sacabas de la ofrenda de la iglesia y robabas. Ay, no, mira, ahí está. Qué terrible. Dice: y los muertos fueron juzgados por lo que está escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y oiga esto: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces cuando el escritor de Hebreos habla de que la humanidad entera va a llegar a esa experiencia, quiero leerle por favor Romanos capítulo 14. Romanos 14, verso 10. Dice ahí: pero tú, Romanos 14, 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Mire, un consejo sabio: lo que pueda arreglar aquí, arréglelo aquí, porque cuando lleguemos ahí ya no hay chance. ¿Cómo se arreglan las cosas aquí? Si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Pero si no nos arreglamos, todos, ahí dice, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Por eso hermano, no se preocupe tanto de que fulano me quedó mal, no me pagó, que me transió. Tranquilo, hermano. Usted trate de hacer el bien. Trate de agradar a Dios lo más que pueda, porque al final de cuentas usted va a dar cuenta de usted mismo. Y aquel que se está portando, que cree que se está transeando a Dios, déjelo tranquilo. Por eso la Biblia dice: el que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, revuélquese. ¿Para qué tanto brinco? Y es cierto que tú andabas con otra. No, y ahí, déjelo, hermano. En el cielo le van a, cuando llegue este momento, le van a decir: mira, esta es tu vida, ¿eh? Y entonces en ese comparecer, dice la Biblia, porque está escrito, verso 11: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Ahí vamos a ver hasta el diablo de rodillas, hermano. De modo, verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios. Eso va a ser terrible, hermano. A Dios. Y Dios me va a decir: ¿por qué hiciste? Mira lo que hiciste. En la poquita vida que te di, tus 60, 70, 80 años, mira lo que hiciste. Te pasaste 45 años durmiendo, 15 años haraganeando, y los otros murmurando. Iba a caer de rodillas del cuate allá. Next. Yo voy a tratar que me toque de último. Ahí me voy a volver muy cortés. Ladies first. Pasen, hermano. Pasen ustedes.
Dígale que solo porque ahí te voy a ver. Es tremendo, hermano. Dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5. La idea es que usted, lo que quiero que usted se lleve es que realmente, hermano, camine usted como quiera, haga lo que quiera. Si al fin y al cabo quien le va a pedir cuentas es Dios, no va a ser yo, ni es mi mujer la que me va a pedir cuentas. Si usted quiere caminar bien y derecho, Dios lo va a honrar y Dios lo va a recompensar. Si usted quiere caminar chueco, tranquilo, hombre. ¿Para qué fuma a escondidas? Ahí, si quiere le pongo ahí un... Al fin y al cabo lo va a decir Dios, que pase el del tren. Porque algunos hermanos, si hemos sentido el olorcito ese, hermano. No, es una indirecta, no, es bien directa, hermano. 2 de Corintios 5 dice, verso 10. Que esto, ya, nos vamos, hermano, ya. Solo para la idea, que tenga usted la idea que va a haber un juicio eterno. De ese no se escapa nadie. Usted mira, ay hermano, pero ya estoy en Cristo, soy salvo. Sí, pero es que ahí nos van a juzgar por las obras. La salvación, esa parte, ahí te van a juzgar por las obras. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 10, porque todos nosotros, los que estamos en el 12.145 de la Woodruff, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo. Mire, sea bueno o sea malo. Yo les digo, libre soy de la sangre de todos ustedes, porque les estoy enseñando que vamos a ir a un tribunal donde nos van a pedir cuenta de todo. Así que usted decide su vida, si hacerla buena o hacerla mala, usted decide. Por mí no hay problema. Si yo lo miro fumando marihuana, no creo que lo diga. No, tranquilo. Nada más le voy a decir, vaya allá afuera, porque no deje mal olor ahí. Vaya. Si me lo agarro allá bien así, tranquilo, no crea que así, ay hermano anciano, ¿por qué está usted así? No. ¿Verdad que no? Ahí dice. Y también ustedes dejen de estarme juzgando, porque yo voy a estar ahí. Ay, ese hermano Otto, tú no eres juez. Tú preocúpate de ti. Y como dijo un hermano profetizando allá en Inglewood, dijo, pueblo mío, dice el Señor, dijo, cuando veas las barbas de tu hermano cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sí? ¿Se acuerda, hermano? Y yo lo llamé al profeta ese, le dije, ven para acá. ¿Qué dijo el Señor? De las barbas. Sí, digo, le dije, mira, consagrate, hermano, hombre. Busca a Dios, orá, lee la Biblia, sé un poquito más bíblico, no seas tan carnal y deja el homosexualismo. Y usted lo sabe, claro, pero no, tu rollo, ahí vas a estar. Hermano, cuando digan, ¿qué pasa el de las barbas? Ay. ¿Sí? Ahí lo van a juzgar. Todos nosotros debemos comparecer, crean o no crean los del mundo, todos, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea, hermanos, que mire, cuando Pablo dice, o cuando el escritor de Hebreos dice avancemos,
Ya no hay que estar otra vez repitiendo la doctrina de la fe, el arrepentimiento, bautismos, de la imposición de manos. Dice, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Sepan todos que vamos a un juicio. Ahí está en la Biblia, clarito, todos vamos a estar un día parados. Y el tribunal, y dice, y cuando usted puede leer, porque tengo mucho, le digo que había mucho que tendría que explicar, pero no puedo explicar, es mucho. Daniel capítulo 7, puede leerlo ahí, como Daniel vio, hermano, el tribunal que se sentó y los libros que se abren. Y hermano, ese tribunal ha de ser terrible. ¿Alguna vez ha estado usted ante un juez, hermano? Es la cosa más chueca que hay, hermano. Miren, hace poco me llevaron a mí, me demandaron. También a Edwin. ¿Verdad que sí? Una supuesta hermanita que sirvió de voluntaria me demandó. Y ahí estaba ante el juez. Aquí tenía a Edwin y a Tony. Yo en medio. Yo dije, como Jesús aquí a la par de estos malhechores, Señor. Ya. Y el juez pregunta: ¿tú alguna vez le ofreciste? No, nunca. Es voluntaria. Okay. Hermano, qué feo estar delante de un juez. Ahora imagínese delante del mero. Delante del tribunal. Y todos, hermano, uno por uno. No se preocupe, tiene toda la eternidad para hacerlo, ¿no? Uno por uno. A ver, pasa tú. Ah, tú eres el mujeriego, ¿verdad? Sí, pasa. Tú fuiste el que dejaste una mujer en Guatemala, otra en México y la otra en Tijuana. ¡Que pase la samaritana! Mire, a usted le da risa, pero arreglémonos aquí, porque allá nos va a llevar la tristeza, hermano. Mire, cierro mi Biblia. Mi papá tuvo una experiencia. Ahí está mi padre ya, 86 años, hermano. Bandido, sí, fiel al Señor, fantástico, gloria a Dios. Pero tuvo una experiencia. Y de repente lo llevaron al tribunal. Y cuando entra al tribunal, oía que decían: digno de muerte, culpable. Híjoles. Y empezó a ver su vida. 86 años, hermano. De repente empezó a ver que algo rojo caía sobre su vida. Y dijeron: la sangre de Cristo ha limpiado su vida. Salió de ahí, hermano, diciendo: gracias, Señor. ¿Sabe qué es lo único que nos arregla para que no nos demanden ahí? Dice: no digamos que no tenemos pecado, confesemos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia. Entonces, cuando la sangre pasa, ese periodo solo hay estática. Pero si no hay sangre en ese tribunal, van a pedirnos cuenta de lo bueno y lo malo. Así que prepárense todos, porque ya se los dije hoy, Señor, se los dije a todos, a mí mismo: libre soy de la sangre de todos. Viva como quiera, no problem. Usted elige. Nada más. Por eso es que la Biblia le dice a los jóvenes: mire, a los jóvenes, déjenme leer esto y nos vamos. Ya, se me fue el tiempo, perdónenme, ¿sí? Me disculpan. Y si no, pues también en el tribunal me van a sacar en cara eso a mí. Mire el consejo que le da a los jóvenes. Dice Eclesiastés 11:9:
A ver, ¿hay jóvenes aquí? Si no hay jóvenes aquí, yo solo les quiero leer lo que la Biblia dice en Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. ¿Quieres marihuana? Échale. ¿Quieres fornicación? Hazlo, no hay problema. ¿Quieres emborracharte y las pandillas? Tranquilo. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios, ¿qué dice? Te traerá a juicio. Y como dice la canción, tan, taratán, tan, 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 se acabó. ¿Para qué? Ay, deja de hacer eso. No, ya tranquilo. Solo dígale, mira, ahí está. Haz lo que quieras, pero sabe que por todas estas cosas Dios, no Satanás, no el pastor, Dios te traerá a juicio. Oramos. Buen Dios, te damos gracias esta noche. Padre, traté de explicar un poquito la realidad de ese juicio que está en el futuro y al cual, Señor, todos compareceremos. Ayúdanos a arreglar, Señor, lo que tengamos que arreglar aquí. A confesar, Señor, lo que tengamos que confesar. Abandonar lo que tengamos que abandonar. Para que ese día, Señor, sea un día donde la recompensa sea por las cosas buenas. Hoy, Señor amado, te damos gracias por la revelación de tu palabra, la luz de tu palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús, fortalece nuestro hombre interior. Fortalece nuestra vida, Padre bueno, para hacer tu voluntad, para caminar delante de ti, Señor, de tal manera que tengamos temor de ti y nos preparemos, Señor, para cuando llegue el momento de llegar ante tu tribunal. Esta noche, Señor, te bendecimos. Señor, que tu palabra pueda despertar en nosotros el deseo, el anhelo de agradarte y de hacer tu voluntad. Perdona nuestros errores y pecados, ofensas, y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Esta noche, Señor, te bendecimos. Esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.